Estamos cerquita del Gran Premio de Zandvoort, el Gran Premio de los Países Bajos, un circuito donde se corre desde 1952 hasta 1985 con un formato, las estructuras de antes, la de los circuitos mucho motor, mucho más abiertos, mucho más potentes y mucho más peligrosos. Retornó en el año 2021 en la era Verstappen. Pero esta historia tiene que ver con el último Gran Premio en el viejo circuito donde se da un hecho particular. Bienvenidos, soy Adrián Puente, este es mi canal de YouTube, Telemétrico F1, y quiero decirles que el flyer, el póster, para los más antiguos, de aquel Gran Premio de 1985 que se disputó entre el fin de semana del 23 al 25 de agosto, era este. En la portada teníamos al campeón del mundo, que era Niki Lauda. Se había consagrado campeón el año anterior, 1984, con un McLaren, el MP4/2, que tenía algunas particularidades, pero este año empezaban a disputarle los grandes premios con el McLaren MP4/2B, una evolución del auto anterior. Niki Lauda, que había sido campeón 2 veces con Ferrari, que se había retirado de la Fórmula 1, que volvió en 1982 y 2 años más tarde había obtenido el campeonato del mundo. Estaba, y él lo sabía, ante una de sus últimas carreras. Y Zandvoort 1985 iba a ser una de ellas. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es el otro póster del Gran Premio de Zandvoort, Países Bajos, en aquel momento Holanda, en 1985? Este duelo, esta locura. ¿Por qué digo locura? Porque Niki Lauda, ya con todos los pergaminos señalados, campeón del mundo, defendió durante un montón de vueltas hacia el final de la carrera la punta de quien ese año era prácticamente campeón y candidato a consagrar una era de la Fórmula 1, que era su compañero de equipo Alain Prost, piloto francés, proyectado a darle a Francia incluso por primera vez como piloto un campeonato del mundo. Con los franceses esto nunca antes había pasado. Acá no solo había un duelo generacional, 40 años contra 30, fíjense que no era ni el más viejo, tal cual conocemos hoy los rangos de edad, ni Alain Prost era el más joven, porque 30 años ya estamos hablando de otro momento de su vida, y recién ahí obtenía su primer campeonato del mundo. Alain había debutado en 1981 corriendo con la escudería McLaren. Después pasó a Renault y después vuelve a McLaren. Lo que queda de aquella carrera es el duelo que mantuvieron, todo lo que Alain Prost intentó para superar a Niki Lauda sobre los últimos momentos de la carrera, sobre los últimos giros, después de haber pasado una serie de contratiempos, cosa que sucedió con los dos, porque Niki Lauda había hecho una mala clasificación el día sábado, había sido condenado al 10º lugar, empezó a leer el circuito a modo Lauda, al punto de que exige en la detención de boxes que él mismo fue organizando calzar neumáticos duros, porque por las condiciones de manejo y los niveles de desgaste que en ese momento propiciaba la pista, entendía que era lo mejor, y siguiéndole la línea, Alain Prost también fue a la calle de boxes, pero para hacer todo lo contrario, ir por una gama más blanda de neumáticos que en ese momento no era necesario siquiera cambiar los 4. Otras épocas de Fórmula 1, y les digo más, ¿saben cuánto tardaban en hacer todo ese procedimiento? A veces sin siquiera cambiar todos los neumáticos. Entre 15 y 18 segundos. Ese fue el estándar de la detención solamente, sin contar todo el trayecto de calle de boxes que tenían los autos en aquellos tiempos. Todo decantó hasta que los dos se iban a encontrar sobre el final de la carrera peleando por el primer lugar. Alain Prost, a pesar de todo lo que intentó, no pudo. Alain Prost no pudo con este Niki Lauda, que se quedó con una victoria irreprochable. ¿Qué es lo curioso de ese Zandvoort de 1985? Que era la última victoria de Niki Lauda. Niki Lauda ganó 25 grandes premios. Las últimas obtenciones de carreras son todas las que coinciden con su salida en McLaren, tanto la de 1984 como esta única de 1985, porque el resto serían de Alain Prost, que le iba a permitir consagrarse como campeón del mundo. Y fue el mismo Alain Prost que una vez terminada la carrera, y a pesar de haber sido un verdadero showman, porque Alain Prost cambió neumáticos, tuvo que recuperar también un montón de posiciones, Alain Prost reconoció que él tenía el auto más veloz, pero que Niki Lauda le había ganado con la cabeza, le había ganado con el cerebro. Niki Lauda había abordado en todas y cada una de las vueltas del final no cometer errores, y sobre todo en la primera curva del circuito, en la famosa curva Tarzán,
dicho en neerlandés, la Tarzanbocht. Y como quedó eximido de errores, entendió Alain Prost que Niki Lauda usó lo mejor que tenía, que era hasta superior que su auto mismo, que era su cerebro, que era su cabeza. La foto del podio quedó inmortalizada no solo por ser la única victoria de ese año y la última victoria de Niki Lauda en aquel Zandvoort 1985, sino que había sometido el segundo puesto a quien después iba a ser campeón y aparecía una vez más entre ellos la figura emergente con mayor o tanto proyección como Alain Prost en ese momento. Un piloto que vestía de negro por los colores de su auto. Y era nada menos que Ayrton Senna en el tercer lugar, que por aquel entonces manejaba un Lotus, cosa que iba a ser hasta 1987 y posteriormente después iba a heredar la eficiencia de aquellos McLaren, que manejaban tanto Lauda como Prost para entrar a la inmortalidad. Pero esa será otra historia. La historia que nos convoca acá es esa última Zandvoort de vieja escuela, el viejo circuito que hoy no está vigente, que fue el escenario para que Lauda ganara por última vez. Y con 2 o 3 datos más. No sería una semana normal post carrera, porque lamentablemente se enteraban que el piloto más rápido de la época, Stefan Bellof, que además tenía un vínculo muy cercano y muy fuerte, el alemán, con Niki Lauda, iba a morir en los 1000 kilómetros de Spa, en pruebas de resistencia. Alguien dijo que era el verdadero rival de Senna del futuro. Lamentablemente esto no lo pudimos ver. Y la otra historia es lo que quedó del auto, de ese MP4/2B, que era tan eficiente para Lauda como con Alain Prost, que entró en la historia, que ingresó a la inmortalidad y que tenía un hecho distintivo. Primero su motor, el TAG Porsche. Technik Avantgarde era una compañía de Mansour Ogier, que era uno de los accionistas de McLaren, de naturaleza árabe, originario de Arabia, que invirtió mucho dinero y que McLaren entendió que era propicio reconocer con el nombre de su empresa la creación que en realidad era de Porsche. Porsche en poco tiempo hizo un V6 turboalimentado de 1.5 litros que estaba acá adentro, que era un motor formidable. Incluso 75 caballos de fuerza más potente que los motores Cosworth, que estaban de moda en aquel momento. Y no solo una moda, sino porque además ganaban prácticamente todos los campeonatos y prácticamente todas las carreras. Pero fue una incorporación absolutamente disruptiva el potencial de ese motor para esa época en este auto. Y como siempre les digo en la Fórmula 1 de hoy, no solo hay que hacer el mejor motor, sino hay que saber empaquetarlo. ¿Y quién supo empaquetar este motor? ¿Y con qué empaquetar este motor? ¿Y con qué regular las marchas? Y acá entra un cerebro, y con esto terminamos. El cerebro de John Barnard. Un ingeniero que entendió que empezaba a madurar una nueva era en la construcción de las carrocerías. Y presenta en sociedad, moderada, modestamente, de a poco y progresivamente, un elemento que hoy se usa casi en la totalidad del auto, el carbono. Entendió que era más resistente pero más flexible, se lo podía trabajar mejor, se le podía quitar peso incluso al auto y empezó a hacer aquel ciclo maravilloso de McLaren que se extendió más allá de la época de Niki Lauda. Y además llevó adelante la secuenciación de las marchas a través de las levas atrás del volante, cosa que hasta el momento también era desconocido. Hasta el momento solamente el cambio de marchas era manual con la palanca al piso, pero Barnard incorpora esta variante que después terminó siendo prácticamente religión. No solo fue Niki, no solo fue el McLaren, no solo fue la nostalgia del viejo Zandvoort, que se vio por última vez en ese año, sino que además es una frontera entre la Fórmula 1 de antes y los primeros palotes de la Fórmula 1 de hoy. Por eso es tan importante ese auto, por eso es tan significativa esa carrera, porque llegamos a un lugar donde empezamos a entender hacia dónde iba la Fórmula 1 de estos tiempos, la que conocemos por ahora. El genio que acompañó a Lauda en su gesta y que acompañó a Alain Prost y que después acompañó al genio de Ayrton Senna, era también este hombre, John Barnard, y quería presentárselos. Ha sido un placer y muchas gracias como siempre por la compañía de todos ustedes.